Y dice el apóstol Juan que el que no tiene a Dios no tiene la vida, porque Dios es vida. Bueno, vamos a leer el pasaje otra vez, ¿sí? Y el ejercicio lo vamos a hacer. ¿Y por qué insisto en esto? Porque no podemos ser solo teóricos. La palabra es ¿para qué? Para hacerla, para aplicarla. Para eso es la palabra. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Pero antes de hacer el ejercicio, o como parte del ejercicio, vamos a leer la cita que está en Deuteronomio 30, versos 19 y 20. Dice así, en versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el versículo 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bueno, decíamos el otro día que en ese pasaje encontramos a Dios hablándole a toda la humanidad. Y dice que pone por testigo aparte de su creación, testigo contra los hombres, contra la humanidad, aparte de su creación, los cielos y la tierra. Los llama por testigos. ¿Y por qué testigos? Porque ellos dan testimonio, porque ellos son evidencia, porque ellos revelan la gracia, el poder, la majestad de Dios. ¿Verdad? Recordemos que leímos hace unos días lo que dice el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 18 al 20. Y en ese pasaje Dios dice, no tienen excusa, porque lo que de mí se sabe les es manifiesto a través de la creación. Por eso Dios dice, tengo por testigo a la tierra y a los cielos. ¿De qué? ¿Testigo de qué? De que nos ha mostrado, de que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Todo hombre sabe distinguir entre la vida y la muerte. Todo hombre sabe distinguir entre el bien y el mal. Entre la bendición y la maldición. Todo hombre sabe distinguirlo. No hay excusa. Entonces el Señor dice, una vez que ustedes han sabido, han aprendido a distinguir entre lo uno y lo otro, entonces escojan. Y Él aconseja que escojamos la vida. Que escojamos la vida. Ya estamos vivos, nuestros cuerpos están vivos, pero Dios está hablando de ¿cuál vida? De la vida eterna, de la vida espiritual que hemos perdido. Dios dice, nos aconseja que escojamos vida espiritual. ¿Y qué es lo contrario de vida espiritual? Muerte espiritual. Quien no escoja la vida espiritual permanece muerto espiritualmente. Y Dios dice que una vez que escojamos vida
vida, entonces también tendrá vida. ¿Quién más? ¿Quién es más? Nuestra descendencia. ¿Nuestra qué? Descendencia. Entonces nuestra elección favorece a nuestra descendencia. Nuestra elección, nuestra determinación favorece a nuestra casa. Esto lo que quiere decir también es que un muerto espiritual lleva a otros también a la muerte espiritual. Así como un vivo espiritualmente lleva a otros también vida. Y Dios prescribe en este pasaje, en el verso 20, la manera como escogemos la vida. ¿Cómo se escoge la vida? Alguien podría decir, pero yo no entiendo cómo puedo yo escoger la vida. Y para evitar esa confusión, Dios dice, ustedes harán esto amando a Jehová su Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole. Tres elementos en esta prescripción de Dios. ¿Cómo elegimos la vida? Amando a Dios. Escuchándole, escuchando a su voz y siguiéndole. Y siguiéndolo a Él. Recordemos que Dios es amor. Dios es amor. Y el amor es esa fuerza que vivifica a los hombres. El amor es esa fuerza que vivifica a lo que está muerto. Es por amor que Dios creó el universo. Y es por amor que Dios dio vida, puso aliento de vida en nosotros. Y es por amor que Dios levanta a los muertos. Es por amor que Dios envió al Señor Jesucristo a la tierra para que todo aquel que estaba muerto, aunque esté muerto, viva, pase a la vida, por fe en el Señor Jesús. Dios es amor. Dios quiere que le amemos porque Él es amor. Y Él quiere que le escuchemos. ¿Cómo se escucha a Dios? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Gracias porque tenemos el Dios que habla. Jehová es el único Dios que habla. Él es el único que habla. Por ejemplo, que como atendiéndola, por ejemplo, escudriñando el gran libro del libro, ¿no? Escudriñando las escrituras. Recordemos que en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es esto lo que Dios quiere decir. Es esto lo que Dios nos transmite. Es esa la idea de Dios. Que a través de su palabra lo escuchemos a Él. Escuchemos su voz. Una vez alguien decía, si usted quiere oír la palabra de Dios audiblemente, entonces lea la Biblia audiblemente. O pídele a alguien que le lea la Biblia audiblemente y oirá a Dios audiblemente. Oirá la palabra de Dios, la oirá. Dios quiere no solamente que lo oigamos, sino que lo escuchemos. Yo he oído a mucha gente, a la mayoría de la gente diciendo escuchar. Y hablan y usan la palabra escuchar cuando lo que realmente quieren decir es oír.
Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Se escucha intencionalmente. Pero usted puede oír Sin ninguna intención. sin ninguna intención. Por ejemplo, nosotros tres estamos conversando. Mientras hablamos, oímos todos los vehículos que pasan, pero nuestra intención no es oír eso, sino escucharnos a nosotros tres, mutuamente. Ustedes me están prestando atención, y eso es escuchar, pero mientras escuchan, ustedes oyen a los vehículos pasar. Escuchar y oír son dos cosas muy distintas. Pero alguien dice, está hablando por teléfono y dice, hable duro que no le escucho. Pero no oigo. Sería Sí, sí está escuchando, o quizás no está escuchando, por eso no oye. ¿Verdad? Dios quiere que escuchemos su voz, que le prestemos atención a su voz, que seamos guiados por su voz. Recordemos que una de las características del Hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo. Otra característica del Hijo de Dios tiene que ser su apego, su dependencia de las Escrituras. Que las Escrituras sean importantes para él. Pero, ¿cómo nos podremos comer este rollo? ¿Cómo se puede comer este rollo? ¿Escuchando la telenovela? No. ¿Viendo el reality? Tampoco. Desafíos. Tampoco. Entonces lo vamos. Yendo a los guayabales, Bueno, menos. Escuchando a reggaetón. el, ca- Tony. el cantante o la banda preferida de rock, de salsa o de lo que sea, tampoco. Este rollo se come es leyendo la palabra, estudiando la palabra. Es eso lo que Dios dice aquí, que escogemos la vida amándolo a Él, y porque lo amamos a Él, entonces atendemos a su voz. Yo las invito a ustedes y las animo a que no dejen de leer la palabra. ¿Sí? Puede haber cosas más placenteras, pero no hay nada más vivificante que esto, que leer la palabra de Dios. Porque en esto que hay vida, hay vida. En esto hay vida. En la palabra hay vida. ¿Sí? Hay transformación. Hay en nuestras transformación. vidas. A través de la palabra, del poder de la palabra, trascendemos. Recordemos a los apóstoles del Señor Jesucristo. Ellos tenían poco conocimiento de la ciencia del mundo. Ellos no tenían ciencia. Ellos eran iletrados, eran del vulgo. Pero ¿cómo trascendieron? Hoy se está hablando de ellos todavía. ¿Por qué? Porque se comieron el rollo, porque dedicaron su vida para escuchar al Señor Jesucristo. Nosotros hoy no tenemos al Señor Jesucristo en carne, ¿verdad? No lo tenemos en cuerpo, pero lo tenemos en espíritu. Aquí, esta es su palabra, consignada, depositada aquí. Y dice Dios que si atendemos a su voz, entonces tendremos vida. ¿Qué otra cosa entonces debemos hacer? Seguirle a Él. Seguirle a Él. ¿Y cómo seguimos a Dios?
¿Cómo seguimos a Dios? Siendo imitadores de su palabra, de sus acciones, que con muchos tuvo, ¿no? Y tomando sus enseñanzas. Okay. Pensemos en uno de los íconos de la farándula del mundo. Llámese un actor de cine, llámese un cantante, llámese un deportista. Piensen en uno. A mí me gusta mucho Hans. Ok. Bueno, ¿y tú? Me gusta mucho. Bueno, no importa el nombre si no lo tienes. Ahora, La pregunta en la duda. piensen ustedes, ¿cómo podrían seguir ustedes a esos hombres, a esos actores de quienes ustedes son fanáticas o fans o admiradoras? ¿Cómo podrías seguir A Forrest Gump. a Tom Hanks? Tom Hanks, es que Tom Hanks. ¿Cómo se puede seguir? No solamente tú, imagínate en todos los fans de Tom Hanks. ¿Cómo crees que le siguen? Anthony Hopkins. Ok. ¿Cómo le siguen? ¿Cómo se le puede seguir? A través de sus películas. A través de sus películas. Ok. Y ves una película de él y ¿qué te pasa? ¿Y qué te ocurrirá? Que me encanta. Te encanta. ¿Qué más? Ok. Pero olvidémonos del personaje. Pensemos en el actor. Sí. El actor lo ves en una revista, lo ves en TikTok, lo ves en Facebook, lo ves en Instagram, lo ves en todas las otras redes sociales y de repente te salta y dices suscríbete, dices sígueme. ¿Qué harás? ¿Lo sigo? De pronto lo sigues. Y seguirlo, ¿qué implica? Saber de su vida, de todo lo que hace. Estarás pendiente de todo lo que escribe, de lo que publica, ¿verdad? Estarás atenta. Estar al día con todo lo relacionado. Querrás estar al día con todo lo que publica. E incluso activarás las notificaciones para que cuando publique algo nuevo te suene y ya aparezca. ¿verdad? Y aparezca. Y tú lista para leer, escuchar o ver. Eso es seguir a alguien, ¿verdad? ¿Y qué es seguir a Dios? Igual. ¿Cómo? Estar a través de su palabra, ¿no? Sí. Estar pendiente de todo. Estar pendiente, por decir, de la humanidad, Sí. de las personas que necesiten de una ayuda y uno poder brindársela, ¿no? Ok. Y pues tratar de ser igual a él. Pero estamos hablando de escucharlo a él. Escucharlo a él. Entonces, ¿cuántas publicaciones hay aquí? Miles de leer todas las publicaciones. Miles de publicaciones. ¿Sí? Miles de publicaciones hay aquí, ¿verdad? Entonces, si hoy Tom Hanks escribe o está amaneciendo y eres un fan de Tom Hanks, voy a ver qué escribió hoy, ¿verdad? De esa misma manera debemos buscar qué escribió Dios en X o Y libros. ¿Y cómo me sirve eso a mí? ¿Cómo me sirve para vivir? Él está diciendo que seguirlo a Él, escucharlo a Él, amarlo a Él, ¿es qué?
es vida Es vida. para nosotros. Seguir a esos personajes es simplemente ¿qué? Entretenimiento. Entretenimiento. Ni siquiera conocimiento, es solo entretenimiento. Pero Dios dice, en seguirme a mí, en escucharme y en amarme, hay vida. Ustedes tienen la vida. Y no solamente la tienen ustedes, dice, la tiene también su descendencia. ¿Quién? Su descendencia. Parentela, ¿no? Y él dice, no solamente dice que es la vida, sino que es también la prolongación de nuestros días. Hay larga vida en amar a Dios, en atender la voz de Dios y en seguir a Dios. El ejercicio que yo les sugerí a ustedes es acerca de cuidar a lo largo de estos días. Fue el sábado, ¿cierto? No, el jueves pasado. Cuidar en esos días de escoger la vida. Que nos aseguráramos de que en nuestro diario vivir durante una semana para empezar, nos aseguráramos de escoger la vida. Recuerde que es una decisión. Escoger es una decisión. Escoger es un acto intencional. Dios dice, escojan la vida. ¿Cómo? Amándome, Amándolo, siguiéndolo, escuchando mi voz y siguiéndome. ¿Verdad? Yo les di algunos ejemplos la semana pasada. Un ejemplo era María está embarazada y tiene miedo. Tiene miedo porque ¿qué dirán sus papás? Porque está muy joven, tiene toda una carrera por delante. Y dirá, tener un hijo me va a truncar mi carrera. Y no solamente eso, sino que depende económicamente de su papá, le van a echar de la casa. Y además el novio no quiere tener un hijo. María tiene varias opciones. ¿Qué opciones tiene? Tenerlo. ¿Qué otro? Abortarlo. ¿Alguna otra opción? Irse de la casa del papá. Irse de la casa del papá. ¿Qué Para más? acabar con la vida de ella. Suicidarse. ¿Qué más? Puede haber muchísimas otras opciones. Ahora, Dios dice, escoge la vida. ¿De qué manera escoge María la vida? Y recordemos que dice, y tendrás vida tú y tu descendencia. ¿Cómo escoge María la vida? Recordemos que nosotros somos seres sociales, somos seres biológicos, somos fisiológicos y no podemos olvidar esa parte, esos componentes de nuestra vida, ¿verdad? Todo eso es inherente a nuestra vida. Y eso nos pone al borde de muchas decisiones que tomar. María tiene que tomar una decisión ahora. Y en esa decisión tienes que escoger la vida. ¿Qué hace? Una decisión que signifique vida para ella y para su descendencia. ¿Abortar? No. Abortar es muerte. ¿Perdón? Abortar es muerte. Abortar es muerte. Es muerte física para la criatura y espiritual para ella. Y para todos.
Entonces, ¿qué hace María? ¿Cómo escoge la vida? Tener a su hijo. Teniendo a su hijo. Teniendo a su hijo. Haciendo caso omiso a todos los malos comentarios, tanto del padre del hijo que va a tener, de posiblemente los padres que la echan de la casa, Sí. de aquellos que comienzan a difamar de ella. Entonces, de toda serie de comentarios, entonces dices, yo prefiero vivir y quiero tener a mi criatura, ¿no? ¿Y qué pasa con su carrera? Después seguirá, ¿Perdón? después seguirá. Es decir, la vida es más importante que la carrera. Claro, La vida de ella y la vida de su criatura Claro. es mucho más importante, ¿verdad? Pensemos en cosas que nos pasan a nosotros. Pensemos en los días, en estos días que estamos viviendo. Recordemos que el Señor nos dice que al malo no lo resistamos. No resistamos al malo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo leímos. Mateo capítulo 5. No resistáis al malo. Y resistir es oponerse. Es levantarse en contra de alguien. Podemos estar inconformes de los manejo político de alguien, pero de acuerdo con la palabra de Dios no debemos levantarnos, levantarnos en contra ni oponernos. Y si es que yo soy un opositor si tú eres un opositor del actual presidente, ¿cómo escogemos la vida? ¿Cómo aplicamos esto allí? Escoger la vida. Estás en contra del presidente. Estás en contra de cómo está gobernando. Estás en contra de sus decisiones. Supongo que no veas cambios. Son conjeturas, ¿no? Ese es como lo ven muchos. No quiere decir que yo lo esté viendo así o que no lo vea así, pero tomemos esto como un ejemplo. ¿Cómo escogemos la vida ante esa situación? ¿Cómo escogemos la vida? Desde la perspectiva de Dios, desde lo que Dios dice en ese pasaje. Teniendo en cuenta que Él dice que no debemos levantarnos en contra de los malos, que no debemos resistir a los malos, que no debemos oponernos a los malos. Muchos salen a marchar, muchos lo madrean, muchos hablan muy feo de él. ¿Será eso vida? No. ¿Será eso escoger la vida? No. ¿Por qué? Porque se sufre. ¿Sí? El que odia sufre. Yo digo que, pues, aún así siendo yo opositora de él, oraría mucho. Sí, Sí, por él me iluminó. Dios. claro. Eso es escoger vida. Vida para mí, porque estoy blindándome, estoy guardando mi corazón y estoy bendiciéndola. Dios nos manda eso. Recordemos lo que dice Filipenses capítulo 4 verso 7. Filipenses 4, 7. Filipenses. Dice, y la paz de Dios, Desde el 6 entonces, por favor. por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos. Eso es no afanarnos, no angustiarnos, no irritarnos, no encolerizarnos, sino que ir a la presencia de Dios y presentar nuestras peticiones en oración, delante de Él en oración con acción de gracia. Y Él dice que si eso hacemos, ¿qué pasa? Vendrá la paz de Él a nosotros, y esa paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos de malos sentimientos, de malas acciones, de malos pensamientos. Eso es vida. Otro ejemplo. Tienes una gran necesidad económica, necesitas dinero, y de repente llegas a un lugar o pasas por un lugar y ves un fajo de dinero. Se pongo el pie. Sí, que sabes que no es tuyo y sabes de quién es, ¿verdad? Quizás no sabes de quién es, pero ves muchas personas. Basta con saber que no es tuyo, pero dices, wow, la bendición. La bendición. Dios me colocó esta bendición. Sí. ¿Cómo escogemos la vida? Les quiero contar algo que me pasó a mí. Fui a un cajero, el cajero de uno de los dos cajeros de Bancolombia en El Éxito. Yo hice un retiro. Iba a hacer un retiro. Y en estos días, con eso del arreglo de la casa, he estado necesitando plata. He estado corto. Y he estado corto. Lo que he tenido no me ha sido suficiente. Y intento yo ingresar mi tarjeta, y nada que entra la tarjeta. Entonces miro y ahí había una tarjeta de una señora que acababa de salir y había dejado la tarjeta. Yo pude decir, wow, esa es mi oportunidad. Sí. Pude decir, esta es mi oportunidad. ¿Cómo escogería? ¿Qué debía hacer para escoger la vida? Llamar a la señora y entregarle su tarjeta. ¿Tú crees? Sí. Además porque usted es el que está cimentado en Dios, tiene el conocimiento de Él. Claro. Y robar no es Claro. No es lo mejor que pueda hacer para mejorar la situación que tengo. Claro, la señora ya se había ido, por ningún lado se veía. Yo cogí la tarjeta, no estaba firmada, como la mía tampoco estaba firmada, entonces las separé para no confundirlas. Y me fui y busqué a la señora y la encontré. Mire, acaba de cometer un error muy grande. ¿Cuál? Olvidó su tarjeta en el cajero. ¿Se entregue? Eso es lo correcto. Vida. Dios nos manda ¿a qué? A escoger la vida. ¿Qué habría pasado si yo, movido por la necesidad, hubiera intentado usar la tarjeta o la hubiera usado y que hubiera podido sacar efectivo? ¿Qué habría pasado conmigo? Es una puerta que se abre ¿a quién? A Satanás. ¿Verdad? Eso habría corroído mi paz. No habría vivido en paz. No habría vivido en paz. Otro ejemplo. Pepita está casada y está cansada de su marido y le pide el divorcio. Ella no es conocedora de Dios, pero Pepito sí. ¿Cómo escoge la vida, Pepito? Ese Pepito no soy yo, ¿no? ¿Cómo escoge la vida, Pepito? Bueno, mediante el diálogo. ¿Cómo escoge la vida? Si el divorcio no es parte del lenguaje de Dios, ¿cómo escoge la vida?
Y divorciarse es morir. Y lo que cuesta, y las consecuencias que trae si tenemos hijos. Morir espiritualmente. Y Muere él y muere su descendencia. Entonces, ¿cómo escoge Pepito la vida si su mujer quiere divorciarse? volver a conquistarla. Si ha cometido un error, pedir perdón, solicitar el perdón. Hacer todo lo que sea beneficioso para los dos. Yo pienso que sería la única manera como de volverla a conquistar y volver a tener una buena relación. Bueno. Otro. El jamundeño es friolento. El jamundeño es friolento. Está lloviendo. Son las 7 de la mañana, está lloviendo y yo voy a irme a trabajar. ¿Cierto? Debo irme a trabajar. Pero ver cómo cae la lluvia me da pereza. Ay, yo no voy hoy. Y pienso en no ir. Elisa me va a ¿Cómo? entender que está lloviendo. ¿Cómo escojo la vida? ¿Cómo escojo la vida? ¿Me quedo en la casa? ¿Voy a trabajar? Pues voy a trabajar y se va a trabajar. ¿Se va a trabajar? Claro. Ok, eso es lo que no hacen muchos jamondeños. El paraguas, llame un taxi, o bueno, si no tiene para el taxi, vaya, hace como Nacho. Eso es lo que no hacen muchos jamondeños. Bueno, Hace como Nacho, que Francisco que la llevara al taxi. Agotó.